10 menos cuarto, tiempo para nuestro Eco Despierta, en el que hablamos del cambio climático y del tiempo con nuestra querida Ana Sevilla. ¿Qué tal, Ana? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Y como siempre, lo último, lo primero. Y se acaban de activar avisos meteorológicos y tenemos la suerte de que está aquí Ana para contárnoslo. Pues sí, tenemos una mañana bastante complicada, sobre todo a esta hora preocupa la situación en el sureste peninsular, en puntos de Murcia, donde se ha activado, no estaba previsto el aviso de nivel naranja, en esa zona colindante a la Sierra Sur de Albacete. En esta zona, bueno, ya han caído en las últimas 24 horas 200 litros por metro cuadrado, y esto lo que está haciendo es que el caudal del río Segura pues esté aumentando con mucha intensidad en muy poco tiempo. Esto ha obligado también a activar el aviso de nivel amarillo en toda la provincia de Albacete, también en la Mancha Conquense, donde ya en municipios como por ejemplo Motilla del Palancar, también Albacete capital, pues se han rozado ya los 30 litros por metro cuadrado. Las previsiones es que hasta eso del mediodía estos acumulados puedan subir hasta los 60 litros en cuestión de 12 horas, así que hay que tener muchísima precaución, y también precaución en esas comarcas más orientales de la provincia de Cuenca, donde no están activados en lugares de serranía esos avisos, pero sí que lo están en esas zonas del interior de la Comunidad Valenciana. Además, el aviso es de nivel naranja, así que hay que tener muchísima precaución en estas zonas, insistimos. Bueno, pues muy pendiente soy del pronóstico del tiempo y de lo que nos podáis actualizar a lo largo del día. Bueno, hoy vamos a hablar de esto que hemos preguntado en la calle a la gente y que ha respondido así. A mí sobre todo me afectan los días de lluvia porque te produce sentimientos de tristeza, de aburrimiento, de pereza. A mí no me afecta personalmente los cambios del tiempo. Intento adaptarme a la climatología. Pues a mí personalmente creo que sí, que me influyen los días de lluvia o que el cielo está muy gris, pues siento que me falta un poquito de energía. Sin embargo, cuando empieza el buen tiempo y cuando hay sol, tengo más vitalidad. Bueno, Ana, diversos estudios se centran desde hace años en revelar si el clima realmente afecta o no a nuestro estado de ánimo. Cada vez son más los expertos que aseguran que sí, nos puede afectar más de lo que imaginamos. Pues sí, ¿verdad o mito, no? Es la pregunta que llevamos arrastrando ya desde hace mucho tiempo. De hecho, si retrocedemos cientos de años atrás, pues ya es algo que hasta por entonces se trataba como algo natural, ¿no? Ciertas dolencias o cambios de humor, pues venían acompañados de esa frase de eso es que va a cambiar el tiempo. De hecho, yo todavía se lo escucho mucho a mi madre. Pero científicamente hablando, pues nos tenemos que remontar al año 1984, que fue cuando entonces Norman Rosenthal escribió el primer artículo sobre esta materia y desarrolló un nuevo concepto, TAE, trastorno afectivo estacional. ¿En qué consiste esa teoría? Bueno, pues lo definió como un tipo de depresión asociada a los días más oscuros del invierno. Aseguraba que esos cambios de humor podrían estar relacionados con las horas de luz del día y como consecuencia pues también con la liberación de la melatonina. Recordamos que es esa hormona que el cerebro libera cada noche para poder conciliar el sueño. Y por tanto, bueno, ¿qué viene a decirnos esto? Pues según Rosenthal aseguraba que el despertar con poca luz podría hacer que nuestro cerebro se despierte con el sonido del despertador, pero nuestro cuerpo no del todo. Ya, ¿y esto qué sintomatología podría dejar? Pues nos podría conducir, por ejemplo, a la hipersomnia. Es el deseo de dormir más de lo habitual y, por lo tanto, perder el interés por las cosas. Y además podría darnos algo más de apetito. De hecho, la cita textual que decía este científico es como si el ser humano intentara hibernar. Bueno, esto ocurre en países, sobre todo con menos luz solar, ¿no? Es más frecuente exactamente en los países más septentrionales, donde efectivamente pues hay menos horas de luz, como Noruega, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Finlandia. Pero aquí en nuestro país pues también nos puede ocurrir ocasionalmente en episodios de mucha lluvia, como por ejemplo está siendo esta semana. Aunque, bueno, ya sabemos que de normal, más que la lluvia, lo que nos caracteriza es el sol, esos veranos intensos, el calor extremo. Aquí y en toda la parte meridional, pues los cambios de ánimo podrían estar más acentuados, más asociados al verano, provocados principalmente por ese calor extremo y también por la humedad. Y en vez de, bueno, pues sentirnos aletargados, nos ocurriría todo lo contrario, es decir, que las personas incluso en verano podrían encontrarse algo más irritables o incluso agitadas. De hecho, bueno, la Asociación Española de Neuropsiquiatría estima que aproximadamente un 10% de la población podría tener estos cambios de humor relacionados con el clima. Y atención, porque estima que hasta las mujeres son 3 veces más probable que les ocurra que los hombres. No sé si a ti, Fernando, te ha pasado alguna vez.
Pues yo qué sé, es que hay tantas cosas que pueden condicionar el estado de ánimo que puede ser. Pero a mí me gustan en general los días grises, ¿eh? Yo soy más de días grises, que cuando recuerdo esos días de calor de verano que sean muy luminosos, me da más pereza ese calor que los días grises. Pero que soy un poco raro. Voy a buscar la opinión de una profesional, que es Elena Esquinas, psicóloga de HM y Toledo. Elena, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Qué hay de cierto en esto que estamos contando de la influencia del clima en el estado de ánimo? Bueno, pues al final lo habéis definido fenomenal. Efectivamente, es verdad que el clima nos afecta al estado de ánimo. Hay personas más sensibles a estos cambios de luz, de temperatura, la lluvia, el viento, pero sí que es verdad que hay estudios que indican que sí que tiene una influencia en el estado de ánimo y hace que nuestro estado de ánimo sea más negativo. ¿Y por qué afecta más a las mujeres que a los hombres? Bueno, al final también, como bien decías tú, Fernando, hay muchas condiciones, no solamente el hecho de ser mujer, porque también, muchas veces lo que ocurre es que son más sensibles las mujeres a ciertos cambios de la climatología y les afecta hormonalmente, como decíamos antes, porque al final tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro pues son hormonas que se van produciendo. Hormonalmente también son más sensibles a estos cambios. Entonces, el hecho de que haya menos luz, efectivamente, como habéis explicado, hace que la secreción de melatonina se vea afectada. Y esto también se nota en estos cambios hormonales en las mujeres, perdón, y en los hombres. Uh-huh. No sé si podrías darnos, Elena, algunas claves para poder identificar si esto realmente nos ocurre y cómo actuar en el caso de que, tengamos el ánimo un poco más bajo en estos días de lluvia. Bueno, pues ser conscientes, ¿no? Ser conscientes previamente de cómo estábamos, pues si estábamos bien, si nuestro estado de ánimo era pues tranquilo, estábamos la mayor parte del tiempo alegres, nos motivaban las cosas, ¿vale? Que esto no sea por otros motivos, es a lo que yo me refiero. Y si cuando el tiempo, la climatología empeora, viene la lluvia, el frío o el viento, bueno, pues estas climatologías más adversas, nuestro ánimo cambia. Por ejemplo, vienen sentimientos de tristeza, ganas de llorar, sentimientos de vacío, de desesperanza, o nos sentimos más irritables o más frustrados, o por ejemplo hay una pérdida de interés o de placer por muchas de las cosas que antes sí que disfrutábamos de ellas, o vemos que no nos apetece hacer nada. Entonces, esto nos indicaría que hay problemas, teniendo en cuenta también, como hablábamos antes de la secreción de melatonina, que lo que puede producir es un insomnio en la persona, o como decías antes, una hipersomnia, querer dormir demasiado, querer estar todo el tiempo durmiendo. Al final, la secreción de melatonina nos regula los ritmos del sueño. Entonces, es verdad que tenemos que estar atentos a cómo es nuestro descanso y cómo es nuestro sueño cuando la climatología empeora, porque a veces el síntoma empieza por ahí. Uh-huh. Y de ahí, al estar más cansados, más agotados, dormir peor, pues hace que nos encontremos más tristes también y que venga todo lo demás desencadenado. Entonces, observar que antes de que empeorara el tiempo estábamos bien, funcionábamos pues correctamente y estábamos tranquilos, y que cuando empeora el tiempo nuestro ánimo funciona de esta forma que he explicado. Entonces, claro, en este momento habría que buscar ayuda. Uh-huh. Antes comentábamos precisamente que es algo que es más habitual en esos países del norte donde hay menos luz solar. Aquí en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿lo notáis? ¿Es algo que tratéis en vuestras consultas? No sé si es un factor que incluso los especialistas tengáis en cuenta. Sí, sí que lo tenemos en cuenta, porque es verdad que también los pacientes, muchos de ellos son conscientes, pacientes que vienen con síntomas de depresión, de ansiedad, y que ellos mismos nos dicen, si cuando sale un día bueno, la verdad es que yo también me encuentro mejor, o con un día malo es que me vengo abajo y no puedo. Y ellos mismos nos lo dicen porque al final son conscientes de cómo está su estado de ánimo. Y bueno, al final nosotros también tenemos temperaturas muy extremas. En verano hace muchísimo calor,
aquí en Castilla-La Mancha, en concreto en Toledo, y en invierno pues hace bastante frío. Entonces, al final también, aunque no es el norte de Europa, que eso es pues muy extremo y ahí efectivamente hay estudios demostrados, pero aquí también encontramos temperaturas extremas y también los pacientes pues lo sufren y lo vemos en consulta, sí. Elena Gina, psicóloga de HM y Mi Toledo, gracias como siempre por atender a Radio Castilla-La Mancha. Que tenga algún día. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Ana.